y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y a todos a la capacitación sobre reparación integral en delitos y contravenciones. A continuación, saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. Saludamos también la presencia del doctor Mauro Ponce, director provincial de la Defensoría Pública de Manabí, del abogado Leonidas Saltos Molina, director de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio de Trabajo, y hoy nuestro capacitador, defensoras y defensores públicos, representantes de los consultores jurídicos y público en general. La finalidad última del derecho es la solución de un conflicto y la reparación integral surge como consecuencia jurídica de una vulneración a un derecho, por lo que se exige a su vez su responsabilidad del agresor. A continuación, recibimos las palabras del doctor Mauro Ponce, director provincial de la Defensoría Pública de Manabí, quien dará la bienvenida a este evento de capacitación. Doctor Ponce. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes con todas y con todos. Doctora Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial, compañero Denis y Daniel, miembros de la Escuela Judicial, compañero Leonidas Saltos, expositor y ponente de esta tarde y noche en esta capacitación virtual. La Defensoría Pública en la actualidad constituye uno de los instrumentos sociales y jurídicos más efectivos para garantizar una verdadera justicia, teniendo como objetivo garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pueden contratar el servicio de una defensa legal. Es una institución que orienta, informa, asesora a la ciudadanía acerca de los recursos legales a los cuales puede concurrir en su beneficio. Además, observa los procedimientos y prácticas que aseguren la eficacia, eficiencia, ética, oportunidad y gratitud de su servicio, privilegiando siempre a la persona que vamos a defender. Es por ello que la formación continua es fundamental para el desarrollo como abogados. Doy la más cordial bienvenida a esta capacitación de reparación integral en delitos y contravenciones con nuestro ponente, el abogado Leonidas Gabriel Saltos Molina, director de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio de Trabajo. El día de hoy, 11 de octubre, quiero agradecer a todos los presentes, a los abogados de la Defensoría Pública, a los consultorios jurídicos gratuitos y ¿por qué no?, a la misma escuela judicial, escuela defensorial, perdón, por esta capacitación. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Ponce. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y en la Red Complementaria de Defensa Pública es una prioridad en la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación.
Muchísimas gracias, Denisito, y muchas gracias con todas y todos por estar una vez más presentes en esta jornada de capacitación. Como ustedes saben, pues intentamos constantemente estar realizando este tipo de procesos formativos justamente porque tenemos una necesidad constante y es estar preparándonos para estar siempre a la vanguardia del servicio que estamos entregando desde la Defensoría Pública. En este caso tenemos un expositor de muchísima trayectoria, les cuento que estuve leyendo su CV y vi que el doctor Leonidas es, o fue, perdón, defensor público, entonces nos alegra muchísimo saber que pasó por la institución y que hoy vuelve quizá a dar una pequeña retribución a esta institución. Agradecemos muchísimo por este espacio en el cual nos encontraremos compartiendo. Sé que quizá hay muchas preguntas respecto al tema. Ustedes saben que hoy en día no basta con tener una sentencia condenatoria quizá o una sanción, sino que frente a esas sanciones o a esas sentencias pues tiene que haber una reparación. Y creo que eso es parte de lo que en esta jornada vamos quizá un poco a trabajar, a entender, a conceptualizar y agradecemos una vez más muchísimo al expositor por este espacio. Además, a nombre de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Tania. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Por favor, mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de esta herramienta. Y esta capacitación, recordar que esta capacitación generará certificados de asistencia. Indicamos también a las personas que a través del Zoom serán recibidas las preguntas para el expositor, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición. Para eso se darán unos minutos para que el doctor Leonidas intervenga contestando a las preguntas. Con estas indicaciones damos la bienvenida al facilitador del día de hoy, al abogado Leonidas Gabriel Santos Molina. Él es abogado de los Tribunales de la República por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Se encuentra cursando una maestría en Derecho Penal con mención en Derecho Procesal Penal en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es director de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio de Trabajo y también se ha desempeñado como defensor público. Recibimos al abogado Leonidas Santos, quien tendrá 45 minutos para su capacitación sobre el tema reparación integral en delitos y contravenciones. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Denis, estimados compañeros, compañeras, colegas que acompañan en esta jornada académica realizada por parte de la Escuela Defensorial, la que sigue siendo mi institución hasta el día de hoy, con mucho cariño lo puedo decir. Mauro Ponce, muchas gracias, director provincial de la Defensoría Pública de Manabí, por la invitación. Estimada Tanya Torres, directora de la Escuela Defensorial, señores estudiantes, señoras estudiantes que nos acompañan en este, más que exposición, debería llamarle un tipo de conversatorio. Lo ideal es que podamos compartir ideas, retroalimentar el derecho en cuanto a la reparación integral, que es un tema que, si bien es cierto, está en todo el apogeo en cuanto a su manifestación, referente a las sentencias que se puedan dar en específicamente infracciones penales, esto haciendo referencia a los delitos y contravenciones, por cuanto cuando analizamos las sentencias o establecemos elementos o medidas que nos permitan determinar una reparación integral, vemos que esta se torna muy mecánica en el sentido de que se maneja una reparación integral pero muy alejado a la realidad de la víctima, de lo que requiere la víctima. Dentro del proceso penal, la víctima, si bien es cierto, es parte procesal. Esta parte procesal no es analizada en su integridad en cuanto a sufrido o establecido un daño o una afectación que permita a esta tener una reparación íntegra, como establece la jurisprudencia y el análisis técnico que han hecho específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bajo este parámetro es importante analizar qué está haciendo el Estado ecuatoriano o cómo analiza la reparación integral frente a estas afectaciones de violaciones de derechos, entendiendo que el inicio o el contexto de la reparación integral aparece como por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando existen violaciones a los derechos humanos por parte de estados, países, en donde existía una dictadura militar, estamos hablando por ahí de los años 1970, donde existían desapariciones forzadas, desapariciones, procesos extrajudiciales, en donde no existía esta investigación profunda por parte del Estado, siendo el que irrumpía el derecho a los ciudadanos a la libre circulación, a la libertad, a la dignidad humana, a la vida misma. Voy a permitirme compartir pantalla para presentarles unas diapositivas que realicé para ustedes, en el sentido que podamos ir revisando un poco cómo se ha desarrollado el tema de la reparación integral desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta la legislación ecuatoriana, en este caso haciendo referencia a la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la reparación consiste que todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas una y otras remotas, en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos, tanto material como inmaterial. Esta definición que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es coherente o tiene coherencia o similitud con la base legal en la materia, en este caso específico, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1, que sería importante que las personas que puedan tener anotaciones, básicamente los estudiantes de Derecho que se encuentran aquí, pudieran ir escribiendo, porque son detalles importantes que les pueden permitir a ustedes entrar en un contexto de la reparación integral y lo que nos va a permitir a nosotros y nosotras tener una idea mucho más fluida de lo que técnicamente consiste la reparación integral y cómo jurisprudencialmente puede ser aplicada, porque también es importante establecer en este punto que muchas veces, como lo dije al inicio, la reparación integral suele ser mecánica y esto no permite que la víctima que ha sufrido un daño dentro de una afectación en cuanto a derecho no es escuchada, y muchas veces la reparación se torna exclusivamente en una reparación monetaria sin que exista un seguimiento por parte del Estado ecuatoriano frente a una reparación integral. El artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos establece que recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional y el comportamiento sobre la responsabilidad del Estado. ¿Cómo surge el derecho de reparación? Como consecuencia directa de la responsabilidad atribuible a un sujeto que inobservó sus obligaciones principales, como es un Estado, ya que en toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño, obliga el deber de repararlo adecuadamente. Y estas reglas generales de poder reparar o en el derecho a la reparación, tenemos restablecer el status quo antes. Quiere decir que restablecer antes del derecho vulnerado el orden en el que se encontraban las cosas. Es decir, si una persona, en este caso, empezando por ejemplos, se le sustrajo un teléfono celular, fue víctima de un robo, entonces lo que trata de hacer el Estado ecuatoriano, en este caso por medio de el ente judicial, es que esta persona tenga como medida de reparación que se restituya al momento donde se cometió la infracción, y es decir, que vuelva al estado natural de las cosas sin que esto implique, ¿sí?, en la práctica que la persona pueda retroceder el tiempo y que pueda volver a estar en ese momento y que no ocurran los hechos. Lo que trata de hacer es restablecer ese momento en el que fue vulnerado el derecho y pueda resarcir de cierta manera este derecho en cuanto fue vulnerado.
Determinar las medidas necesarias para reparar. En este caso necesitamos establecer el hecho en concreto para poder determinar cuáles son las medidas necesarias que puedan llevar a que la víctima se sienta reparada en su integridad. Y atender todas las consecuencias de las violaciones ocurridas, es decir, todos los elementos que se puedan determinar en un hecho fáctico dentro de un proceso penal necesitan estar establecidas para poder determinar cuáles son las violaciones ocurridas dentro del hecho en el que se ha determinado tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad de la persona procesada en este caso. Bien, las modalidades de la reparación integral. Y aquí tenemos un esquema básico, por decirlo de cierta manera, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado su jurisprudencia, en donde existen básicamente 5 elementos. Estos 5 elementos nosotros no los podemos inobservar o establecer como que no pudieran ser aplicables, ¿sí? El punto en estos elementos está en cómo podemos explicar cada una de estas modalidades. Por ejemplo, establecemos la restitución. Es el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. En este punto específico estamos hablando de que al momento en que se vulnera un derecho, en cuanto a la reparación integral debería restituirse a ese derecho vulnerado. Por ejemplo, en un presunto caso en que una persona fue privada de su libertad. Ojo, cuando hablamos de víctimas, ¿sí? No solo hablamos de personas a las cuales se les haya afectado un bien jurídico protegido establecido por el Código Orgánico Integral Penal, sino responsabilidades del Estado que puedan conllevar también a afectaciones y vulneraciones de derechos humanos, en donde específicamente, por ejemplo, en este caso en el que les hago referencia, si hay una persona que se encuentra privada de libertad y esa privación de libertad ha sido arbitraria, ilegítima, ilegal, lo que necesita la restitución es otorgarle la libertad a esa persona y restituirle el derecho vulnerado. En este caso es recuperar su libertad mediante acciones jurisdiccionales que establece la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La rehabilitación. Establecemos que según el artículo 21 de los principios y directrices básicos de la Organización de Naciones Unidas, la rehabilitación incluye la atención médica, psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. En este caso, por ejemplo, si la persona afectada, pongamos un ejemplo por un delito de violencia psicológica, ¿sí? Entonces, la rehabilitación debe conllevar a que el Estado, o en este caso la sentencia, establezca un parámetro de atención médica, específicamente psicológica, para la persona que se le ha vulnerado su derecho o que ha sido transgredida en cuanto a su integridad, que en este caso hablamos de un delito de violencia psicológica, por ejemplo. La indemnización, que es la más frecuente que se presenta dentro de los procesos básicamente penales, hablemos de las infracciones para no establecer como diferencias entre delitos y contravenciones. Cuando la indemnización, como les decía, es la más frecuente porque se presume que la persona afectada necesita básicamente un resarcimiento económico para poder suplir la afectación de la cual fue víctima y por ende el Estado, teniendo una sanción que en este caso establece una privación de libertad para una persona que ha cometido una infracción, y adicional le establecen una indemnización en donde se les manda a pagar, por decirlo de una manera común, al infractor o a la persona que fue sentenciada, que se otorgue una cierta cantidad de dinero a la víctima. En este caso implica una compensación económica y en los casos en los cuales se imposibilita la restitución, se ha optado por otorgar una compensación adicional. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una persona que fue víctima de un asesinato
que fue víctima, una mujer que fue víctima de un femicidio, que una persona fue víctima de un homicidio, estamos hablando que estos elementos, de acuerdo al contexto en el que se realizan o se cometen este tipo de delitos, no podemos restituir a la víctima al estado natural de las cosas, porque obviamente es una víctima que ya perdió la vida a causa de el cometimiento de una infracción penal. En este caso, lo que hace el Estado es indemnizar, ¿sí? O el Estado básicamente no, pero los jueces los que determinan es una indemnización que vaya acorde a restituir, si bien es cierto, no en su totalidad, al status quo antes de los hechos. Si bien es cierto, no logra hacer eso, pero tratan de reparar de cierta manera o de suplir esta restitución con una indemnización. Tenemos por otro lado la satisfacción, que es una medida simbólica que busca compensar aspectos que van más allá del fuero interno de la persona y que lo relacionan con su comunidad y la participación en la sociedad. En este punto, la satisfacción, la medida de satisfacción aparece cuando existen estas graves violaciones de derechos humanos y es necesario que el Estado asuma una responsabilidad. Y cuando el Estado asume una responsabilidad, no es una responsabilidad simplemente indemnizatoria o de restitución, sino que lo que necesita es simbólicamente reparar a la víctima, y aquí es donde existe lo que en derecho jurisprudencialmente establece la norma internacional, el derecho a la memoria, ¿sí? En donde existan actos simbólicos, donde existan lugares en donde exista una reparación y podamos observar que en ese lugar existe un monumento a las víctimas de femicidio, por ejemplo, a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y que dentro del Estado ecuatoriano nos permita visibilizar y entender que en ese lugar ocurrió un hecho que no va a ser olvidado fácilmente porque es una medida simbólica para que determinar que estos elementos no vuelvan a ocurrir, ¿sí? Y que la historia se encargue de recordar en el transcurso de las generaciones el derecho a no olvidar o a no permitirse olvidar, por cuanto se deben crear políticas públicas para que el Estado ecuatoriano pueda medir estos elementos y ponerlos como parte de la historia para que no se vuelvan a repetir, coordinando esto con las garantías de no repetición que establecen que son medidas idóneas de carácter administrativo, legislativo, judicial, tendiente a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones de derechos humanos. En este caso hablamos, por ejemplo, de reformar una ley, de establecer políticas públicas, por ejemplo, en temas de femicidio, en donde se puedan determinar acompañamientos a los hijos de mujeres que han sido víctimas de femicidio, por ejemplo, en donde necesitas tener todo un protocolo de atención y de desarrollo a estas personas, a los niños, niñas y adolescentes, en este caso, por decirlo un ejemplo, donde puedan permitirse tener un desarrollo integral frente a una garantía de no repetición. El tema de la garantía de no repetición, más allá de establecer que el Estado ecuatoriano se debe comprometer para que estos elementos no vuelvan a ocurrir, tiene por objetivo también precautelar la integridad del círculo familiar de la persona que fue víctima, ¿sí?, de alguna violación de derechos, en que estos elementos o estos hechos no vuelvan a ocurrir, o al menos que estas personas no vuelvan a pasar por estas situaciones. Bien, aterrizando un poco en el tema de la normativa internacional, podemos establecer que a partir del 2008 la Constitución establece el sentido de reparar integralmente los derechos vulnerados a las víctimas de delitos penales. En efecto, garantiza el conocimiento de la verdad de los hechos, y es lo que hablábamos anteriormente: la restitución, indemnización, rehabilitación y garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. En este caso, por ejemplo, para que también podamos ir como detallando algunas cosas, el tema de la reparación integral la encontramos en el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, y que determina el derecho a la reparación integral a víctimas de infracciones penales. Y es importante establecer en este punto que
Corte Constitucional nos hace referencia a que la reparación integral es un derecho humano. Y siendo un derecho humano es de importante y de vital aplicación dentro de todas las resoluciones o sanciones o sentencias que puedan ser aplicados por los jueces a nivel nacional conforme lo establece la normativa ya antes mencionada. Bien, ¿qué evidencia el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional Ecuatoriana? Y es lo que les hacía referencia hace un momento. Evidencia que la reparación integral debe cumplir con características de eficacia, eficiencia, rapidez, proporcionalidad, suficiencia en pro de lograr la reparación del daño causado por la vulneración de un derecho y evitar su reparación. Es decir, en este punto la Corte le dice a los jueces y juezas del Estado ecuatoriano: usted no va a hacer una resolución o una sentencia con una reparación en donde establezca parámetros básicos sin que, primero, se pueda escuchar a la víctima, segundo, existan características de eficacia, eficiencia, es decir, que puedan ser eficaces para una aplicación, eficientes, que puedan lograr resarcir el daño sufrido por parte de la víctima, rapidez con la que se puede establecer una sanción y obviamente una medida de reparación. ¿Por qué? Porque las medidas de reparación tienen el sentido de que no dejar primero solo a la víctima que ha sufrido un daño por parte de un sujeto, el sujeto activo del delito, sino que esta reparación, para que tenga sentido, tiene que ser rápida. Es decir, el Estado tiene que inmediatamente abordar a la víctima de una manera en la que pueda desarrollar, primero, que no se sienta desprotegida por el derecho a la no revictimización, que es un tema que el Estado ecuatoriano debe mucho a las víctimas, toda vez de que el sistema mismo está presentado para que exista lastimosamente una revictimización. Sin embargo, la Corte Constitucional establece la rapidez como un medio para que esta medida de reparación no quede de cierta manera en el olvido y que pueda hacer un seguimiento por parte del Estado ecuatoriano para determinar el cumplimiento o no de estas medidas de reparación. La proporcionalidad. Muchas veces se establece para el derecho causado una sanción o una medida de reparación que no es proporcional a la afectación, y esto es un tema, por ejemplo, alguna vez yo leía una sentencia en donde decía que como medida de restitución se encontraba esta sentencia, decía, como medida de restitución se presenta la siguiente sentencia con una sanción condenatoria. Haciendo el análisis, no tiene sentido que como medida de restitución establezca una sentencia. O sea, si bien es cierto, la sentencia es una medida, a mi criterio personal, de satisfacción, por cuanto efectivamente la víctima siente o considera que ha existido justicia por parte del Estado ecuatoriano, pero no puede ir enmarcado en el ámbito de la restitución. Y ahí es donde establecemos también la eficacia, bueno, la proporcionalidad en cuanto al daño causado y la medida de reparación que se puede imponer, y la suficiencia en pro de lograr una reparación del daño causado por la vulneración de un derecho y evitar su repetición, definiéndola posteriormente como un derecho y garantía constitucional. Esto es por su íntima relación con la protección al ejercicio de los derechos y por ser el resultado de la justicia del ordenamiento jurídico. Y aquí en este punto es importante poder establecer de que, si bien es cierto, la medida de reparación la encontramos como dos elementos, una como derecho y otra como garantía, que es lo que establece la Corte Constitucional, y establecemos como derecho porque la persona tiene la facultad para exigir que las consecuencias de la transgresión de sus derechos sean resarcidos, ¿sí? Ese es el derecho en cuanto a la reparación integral. Y como garantía la establece porque determina las herramientas o mecanismos que aseguran que una persona pueda volver a ejercer plenamente en la medida de lo posible, obviamente, entendiendo que en un caso específico de un asesinato, de un femicidio, de un homicidio, no podemos regresar al estado natural de las cosas, pero que en la medida de lo posible el derecho o la libertad en que fue conculcado esta afectación. En este caso es lo que nos establece la Corte Constitucional referente a la reparación integral como derecho y como garantía también. Bien.
¿Qué nos dice el Código Orgánico Integral Penal frente al tema de la reparación integral? Primero, visibiliza el delito no solo desde su persecución, sino también bajo las necesidades de reparación de derechos de las víctimas, con base a la definición de reparación integral de daños que realiza la misma norma, establece las formas de reparación que la justicia penal debe ordenar a favor de las víctimas de los delitos, conforme al artículo 78 de esta norma. Ojo, el artículo 78 establece los mecanismos también de reparación en el Código Orgánico Integral Penal, y en el artículo 78 también nos hace referencia la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, en el 77 y 78 lo encontramos en el Código Orgánico Integral Penal y en el 78 en la Constitución de la República del Ecuador. La normativa nacional regula el derecho a la reparación integral, la comprensión de este derecho en procesos de justicia transicional. Cuando hablamos de justicia transicional, es toda esta justicia que se ha venido dando desde la violación de derechos humanos y que estamos en un proceso constante de transición que no sabemos cuándo va a terminar, pero el objetivo de esto es pasar de una justicia transicional a una justicia restaurativa, que es el deber ser de todo Estado conforme la justicia restaurativa, porque implica vincular a la persona que ha cometido la infracción dentro del entorno social para que sea partícipe de esta reparación y no sea un ente ajeno a la restitución del derecho por parte de las víctimas. Bien, dice, el proceso de justicia transicional es sumamente amplia por la masividad de las vulneraciones de los derechos de las víctimas, que es lo que le hacía referencia. Bien, la reparación integral surge como consecuencia jurídica de la vulneración de un derecho, por lo que se exige a su vez la responsabilidad del agresor. Esto es como un concepto básico que pudiera tener sentido cuando ustedes logran determinar para qué es la reparación integral. O sea, ¿a consecuencia de qué? Se establece que surge como consecuencia de la vulneración de un derecho, por lo que exige la responsabilidad del agresor para que éste sea el encargado de reparar integralmente el daño causado. Y aquí nuevamente hacemos referencia a las formas de reparación que establecemos: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Y básicamente, como otro concepto clave como para aportar al primero, la reparación integral es una institución jurídica que tiene por objeto subsanar en la medida de lo posible las consecuencias reales y potenciales generadas a partir de la vulneración de un derecho para que éste sea reintegrado in integrum, es decir, en su integridad sea puesto a la víctima. Bien, la Constitución del Ecuador, ya hice referencia en el artículo 86, numeral 3, recoge la disposición que el juez, en caso de constatar la vulneración de derechos constitucionales y o reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, declarará tal vulneración y ordenará la reparación integral, material e inmaterial, especificando las obligaciones positivas o negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial. La citada disposición resalta que los procesos judiciales en materia de garantías jurisdiccionales, estamos hablando de acción de protección, de acción extraordinaria de protección, de habeas data, etcétera, todas estas garantías jurisdiccionales que las encontramos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solo finalizarán con ejecución integral de la sentencia o resolución. Y aquí entramos a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que no tiene nada que ver en sí con el tema de la reparación integral en delitos y contravenciones, pero que sin embargo es importante para aportar el sentido de lo que establece la reparación integral. Y su artículo 6 hace referencia a que el propósito esencial de las garantías jurisdiccionales es la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, la declaración de la transgresión de uno o varios y la reparación integral de los daños causados por la vulneración. Establece los requisitos mínimos que deben contener las sentencias emitidas de las decisiones de garantías jurisdiccionales, consagra la reparación integral como un elemento imprescindible del fallo constitucional, y la reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias de los proyectos
y las afectaciones al proyecto de vida. Esto lo encontramos también en el artículo 17 y 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se reconoce el tipo de reparaciones posibles sin que sea una lista taxativa, lo cual es fruto de la recepción de los estándares internacionales. Y esta parte es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, insisto, regreso a mi comentario inicial y establecemos la reparación integral como algo mecánico y establecemos restitución, rehabilitación, garantía de no repetición, derecho a la satisfacción. Entonces, lo desarrollamos de manera tan mecánica, ¿sí?, que no logramos entender el contexto del caso en concreto que vamos a analizar, y eso es un problema básicamente al momento de poder ejecutar o poder hacer exigible esta medida de reparación conforme lo establecen, lo vayan determinando los jueces. Es decir, no es que es de manera taxativa que hay que colocar todos estos mecanismos de reparación, sino que se debe hacer un análisis profundo y exhaustivo de cada uno de los hechos que se presenten dentro de un proceso judicial en materia penal para poder establecer qué reparamos y cómo reparamos. Cuando podamos tener estos dos elementos necesarios para poder determinar una afectación, en un momento en que puedan ustedes ser jueces, juezas, poder analizar cada caso en concreto y no hacer un copia y pega de sentencias que lo único que hacen es una imposibilidad de reparación integral y una afectación directamente a la víctima, porque va a sentir que, si bien es cierto, existe una sanción que no necesariamente es una reparación, sino que es una sanción impuesta por el cometimiento de una infracción, pero que de manera integral no ha sido restablecido, restituido el derecho vulnerado, y por ende se encuentra afectada y siente que por parte de las administraciones o los operadores de justicia no ha existido una respuesta integral a su pedido o a la afectación que pudo haber tenido la persona que fue víctima de violación de derechos. Bien, frente a la existencia de la vulneración de derechos constitucionales, se configuran varios elementos que se analizan brevemente a continuación. El primero tiene que ver con la existencia de un sujeto titular del derecho, es decir, tiene que haber una persona que sea un titular de derechos y que esta persona haya sido víctima de vulneraciones de derechos establecidos dentro de la normativa, en este caso del Código Orgánico Integral Penal, en el que haya sido víctima de algún tipo penal establecido en la norma. Y es considerado como víctima de la transgresión, al igual que los individuos que le rodean y se sienten también afectados en sus derechos de manera directa o indirecta por el mismo acto. Muchas veces, regresemos a un tema que en realidad es discutido cuando se establece sobre reparaciones integrales, porque el nivel de análisis que pueden hacer los operadores de justicia es sumamente básico en cuanto a la afectación que pueda sufrir una persona o el entorno familiar de una mujer que fue víctima de femicidio, por ejemplo. En la reparación integral nunca se hacen análisis en cuanto a los hijos, por ejemplo, como víctimas indirectas, que pueden quedar en la orfandad, inclusive, producto de que su mamá fue víctima de femicidio, por ejemplo. O sea, el Estado no hace un acompañamiento a los hijos de mujeres que han sido víctimas de femicidio, no les establece una atención prioritaria, no les hace un seguimiento ni un acompañamiento, ni les da asistencia dentro de su desarrollo integral, considerando de que su único motor o la única persona que podía dar una salida conforme a sus ingresos era la madre, y que producto del femicidio pues perdió la vida, y los hijos quedan en la orfandad, por ende no tienen un apoyo. Y es ahí donde, por ejemplo, genera un problema, porque los operadores de justicia muchas veces cierran el abanico y simplemente lo que hacen es creer que indemnizan. Ahora, si entendiéramos la lógica de la indemnización, pudiéramos nosotros creer que una persona que mató a su conviviente, a su cónyuge, a su esposa, y que es una persona que se dedica a la albañilería, ¿pudiera indemnizarla con $30,000, $40,000? No, no lo va a hacer. Y lo único que quedará es que, claro, el Estado ecuatoriano cumplió sancionando a una persona, imponiéndole una pena de 34 años, 8 meses, poniendo una pena máxima, pero sin embargo,
el entorno familiar, la familia de aquella mujer que fue víctima de femicidio, no logra obtener esta reparación integral, que es el deber ser del Estado frente a estas personas víctimas de violencia. El segundo elemento que conforma la reparación integral es la pretensión que persigue de restablecer el derecho como finalidad idónea de esta, que es expresada a través del restitutum integrum, institución que pretende devolver a la víctima al estado anterior a la producción del daño, siempre y cuando sea posible. Ya lo hemos hecho referencia, hay casos en los cuales es posible, hay casos en los que no, como por ejemplo el reintegro de un trabajador a su puesto de trabajo. Obviamente aquí estamos hablando de un tema netamente laboral, pero que la Corte Interamericana ha desarrollado en estos aspectos y que es importante analizar, porque no siempre, por ejemplo, podemos restituir el derecho. Sin embargo, siempre lo aplicamos porque es parte del compendio en el que nos dicen como operadores de justicia, hágalo. Pero lo que no hacemos es hacer un análisis profundo en cuanto a estos elementos: ¿qué restituyo y por qué restituyo? Un tercer elemento tenemos que se refiere a la proporcionalidad como el elemento que brinda el equilibrio entre la afectación generada a los derechos y las medidas adoptadas en las decisiones de reparación integral. La medición de los daños con base en la magnitud que comporta busca que ante mayores daños se debe aplicar mayores medidas de reparación y viceversa. Es decir, básicamente nos establecemos en la proporcionalidad de la infracción. Es como que hablemos de la sanción impuesta por el cometimiento de una infracción, es decir, una persona que hurta un teléfono celular, se le pone una infracción proporcional a la acción que cometió, que generó, y que producto de esto obviamente se inicia un proceso penal en su contra. Asimismo, se establece la proporcionalidad en cuanto a la medida de reparación, y esto debe hacerse mediante un análisis del daño, de la magnitud del daño ocasionado frente a la reparación. Es decir, el texto es claro: a mayor afectación, mayor es la medida de reparación para asegurar que la persona que ha sufrido el daño, ha sido víctima de violación del derecho, tenga esa satisfacción de que el cometimiento o la afectación que se pudo haber cometido en contra de él o de ella es reparado en su integridad de manera proporcional. Y el cuarto elemento de la reparación integral emana de la responsabilidad asumida o condenada al transgresor del derecho que está obligado a resarcir el daño. En este sentido, la obligación se deriva de la responsabilidad, se convierte en el derecho de la víctima a ser resarcida de los daños inmateriales o materiales. En este caso, si nos damos cuenta, el contexto en el que se desarrollan los procesos penales no está analizado este punto. Considero personalmente de que esto es una justicia, bueno, estamos en una justicia transicional, que es el paso de todo este cúmulo de violaciones de derechos humanos, en donde busca un horizonte de la justicia y no logra conseguir, porque seguimos en esta transición hasta lograr el tema de la justicia restaurativa. Y es lo que nos establece el cuarto punto, en la que la persona sancionada o sentenciada asuma, ¿sí?, también la responsabilidad como parte de, y no simplemente sea excluido de este proceso de reparación, sino que sea incluido para que inicie un proceso también de rehabilitación, y como establece la política actual del Estado ecuatoriano, en donde la sanción no es una sanción impuesta con el objetivo de afectar la libertad de la persona que ha cometido una infracción, sino de rehabilitarla, para que esa persona, dentro de su proceso de rehabilitación, pueda ser reinsertado a la sociedad una vez cumplida la sanción impuesta. Pero para poder ser reinsertado necesita entrar en todo un proceso de rehabilitación, y parte de la rehabilitación es que también pueda asumir la responsabilidad de la afectación del daño causado a una víctima producto de la violación de sus derechos. La reparación integral involucra aquellas medidas destinadas a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas y a indemnizarlas. Se trata de reparar los daños a la víctima, sean estos materiales e inmateriales, patrimoniales y hasta familiares. Y esto muy poco lo vemos en sentencias. Bueno, los colegas, abogados, abogadas, defensores públicos, que constantemente estábamos revisando sentencias, nos damos cuenta que no hay
esta aceptación de entender que existen daños colaterales y que las víctimas, hablando el mismo ejemplo del femicidio, existen las víctimas indirectas que son sus familiares, su entorno familiar, sus hijos, hijas. Entonces, muy poco se hace un análisis de esto y se obliga a reparar o que el Estado ecuatoriano sea parte de esta reparación, no directamente de la persona que cometió la infracción, sino que también el Estado participe mediante la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, hacer un seguimiento, hacer un acompañamiento de atención psicológica, de que se pueda brindar por parte del Estado ecuatoriano un presupuesto a los hijos e hijas que quedaron huérfanos producto de que su madre fue víctima del femicidio y que puedan acompañar en el desarrollo integral a estos niños, niñas y adolescentes para que sientan un acompañamiento por parte del Estado y poder sentir de cierta manera una reparación integral. Y esto muy poco lo vemos en las sentencias, ni mucho menos se hace un análisis profundo sobre estos temas. Procurar implementar diferentes formas de reparación. Y ojo, aquí es importante porque, claro, tenemos un esquema de reparación, pero no es un esquema que es determinante. Es decir, aquí viene el análisis que puedan hacer los jueces y juezas cuando establecen una reparación integral. Es decir, cada caso tiene sus especificidades en donde un caso en concreto necesita básicamente tener la atención y el análisis del juez o jueza para determinar una reparación integral y que no sea básicamente las que ya están establecidas, sino crear, incentivar, motivar, en donde permitan hacer un análisis mucho más profundo y crear nuevos métodos de reparación que puedan servir inclusive para que la víctima se sienta mucho más resarcida en el daño ocasionado. En Ecuador la reparación integral es un derecho de rango constitucional y legal, eso ya lo conversamos. Bien, la reparación integral de la víctima le correspondería al victimario reparar el daño ocasionado como consecuencia de la comisión del delito, convirtiéndose en una condición para cumplir su sentencia. Por ejemplo, cuando una persona ha sido sentenciada en un delito que no supera los 5 años, entonces en este punto existe la suspensión condicional de la pena. Y uno de los requisitos para poder establecer la suspensión condicional de la pena es reparar de manera íntegra, ¿sí?, a la víctima. Es decir, no es por el hecho que yo pueda obtener un beneficio, una salida alternativa a un conflicto como lo es la suspensión condicional de la pena, poder establecer que no tengo la obligación de reparar integralmente a la víctima. Es decir, que se convierte en una condición también para la sentencia y así mismo lo podemos establecer en los procedimientos abreviados. Sin embargo, lo que se requiere es que la reparación integral pueda ser ordenada de manera oportuna y cumplida de forma eficaz desde el momento en que se dicta la sentencia condenatoria por parte del juzgador. Y aquí es donde encontramos el problema y la traba, porque si bien es cierto, se llega a una sentencia condenatoria, no es menos cierto que a partir de eso no hay una reparación integral. Queda simplemente en una letra muerta en que se hizo justicia, por decirlo entre comillas, pero que sin embargo la víctima queda a la intemperie cuando no hay posterior a esto un acompañamiento por parte del Estado y que es más, que le tocaría a la víctima, ¿sí?, iniciar nuevos procesos judiciales para que puedan hacer efectivo el tema de los daños y perjuicios que indistintamente de que se derive de un proceso penal, la vía civil, de acuerdo al Código Civil, que básicamente lo tenía, perdón. Bien, si ustedes revisan el Código Civil, el tema de la reparación se encontraba en el artículo 2233, se encuentra, perdón, porque no ha sido derogado, y establece que la acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su representante legal. Más, en el caso de imposibilidad física de aquella, podrán ejercitarla su representante legal, cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. De haber producido el hecho ilícito, la muerte de la víctima. Podrán intentarlo sus derechos habientes conforme a las normas de este código.
Imagínense que todavía esto existe en el Código Civil, en donde básicamente dentro de materia penal no parecería que tuviera sentido cambiar de materia penal a civil, pero esto es un problema para el tema de poder hacer efectiva la reparación integral en cuanto específicamente al tema indemnizatorio cuando hacemos referencia al tema económico. Sin embargo, entendiendo de que esta parte no se pudiera cumplir porque necesita hacer un proceso que todavía no está establecido, recordemos que solo hay un procedimiento para la reparación integral a víctimas de violaciones de derechos humanos desde 1983 hasta el 2015, me parece que se realizó por parte de la Asamblea, cuando fue el tema de la Comisión de la Verdad y las graves violaciones a derechos humanos que se presentaron dentro del Estado ecuatoriano. Pero a partir de eso, específicamente para estas personas víctimas de violaciones de derechos humanos, está esta ley. Pero sin embargo no hay un procedimiento o una ley que regule como tal la reparación integral de la víctima, y es algo que el Estado ecuatoriano ha quedado debiendo a partir del año, primero del 2008 la Constitución y a partir del 2014 del Código Orgánico Integral Penal. El establecimiento de la reparación incluirá los valores que deben estar debidamente cuantificados en lo que referente a la indemnización material, en tanto que la reparación inmaterial, como por ejemplo conocer la verdad de los hechos, pedir disculpas públicas, publicar dichas disculpas en un medio de comunicación social o cualquier otra medida que tenga como finalidad reparar el daño moral ocasionado a la víctima. Cuando la víctima sufre consecuencias negativas del delito cometido en su contra, no solo sufre daños materiales, sino que existe el daño moral, es decir, el tema, la afectación psicológica, su entorno familiar, su condición de vida, su dignidad, aspectos que no son cuantificables, es decir, que no puedes decir, bueno, tuvo una afectación psicológica, entonces esto vale su afectación psicológica. Eso no se puede establecer, pero que el juzgador tiene la obligación de establecer una reparación justa, tomando en cuenta el tipo del delito, el daño ocasionado a la víctima y el daño psicológico que pueda subsistir de por vida en la mente de la víctima. Lo mencionado es responsabilidad directa del Estado, y aquí es donde les digo yo, si bien es cierto la víctima, en cuanto al tema de la reparación material en la mecánica de la reparación integral sobre, no es la restitución, se me fue, perdón, sí, sobre la indemnización, esta, si bien es cierto, necesita hacer un seguimiento o un proceso judicial por otra vía, pero es al Estado el que le corresponde tratar de entrar en las otras medidas de reparación en las que no necesariamente debe ser consecuencia directa de la víctima, sino que estos daños colaterales en los cuales el Estado necesariamente debe intervenir sin que sea necesaria la presencia del infractor o su juzgamiento como tal. Justamente ahí es el reto estatal de reparación integral a la víctima, que llegue a apartarse del proceso penal, pero que aquello no significa que pierda su derecho a la reparación directa desde el Estado y las demás instituciones, según sea el caso. Bien, el trato de los daños materiales de un bien jurídico protegido, el juzgador debe calcular de manera precisa a fin de que el sentenciado pueda cumplir con esta obligación de carácter subsidiaria en materia penal. A pesar de que la materialidad pueda permitir que los operadores de justicia determinen el valor, por ejemplo, hablando de un teléfono celular, como reparación, cabe indicar que en el caso ecuatoriano no existen parámetros claros sobre los cuales se pueda señalar categorías o montos acorde a los casos. Y aquí viene un tema muy complejo todavía para la justicia ecuatoriana, porque para que la víctima pueda establecerse una indemnización o una reparación en cuanto a la materialidad de la infracción, es decir, producto de un robo, se le robaron un teléfono celular, su carro, etcétera, la víctima tiene que justificar de manera documentada cuál es el daño el que se puede alcanzar, el tema de la afectación, para que el juez pueda imponer una sanción conforme a lo que se está justificando. A mi criterio personal, y aquí puede ser muy discutible el tema, esto implica también el derecho a la no revictimización, es decir, que tras de que he sufrido un daño, necesito justificarle el daño que he sufrido, cuánto me costó, para que puedan establecer un parámetro el juez.
Por lo tanto, establecen que no existen parámetros específicos y queda a libre discrecionalidad del juez, lo que a veces puede ser contraproducente dentro de una sentencia porque, si bien es cierto, la defensa y obviamente como defensores públicos que trabajamos en materia penal, discutimos mucho en cuanto para poder establecer una reparación económica, necesitamos que se nos justifique. Sin embargo, entendiendo desde la postura de la víctima, creo que esto es... tiene el derecho a la no revictimización y que no necesariamente deberían establecerse estos parámetros para poder determinar una afectación material o un monto. El daño moral subjetivo, también llamado afección, es casi imposible de cuantificar para su reparación y eso la doctrina se lo conoce como pretium doloris, es decir, el precio por el dolor. Bien, aquí ya tenemos esto, el artículo 78 en su numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal establece que se refieren a los daños materiales e inmateriales, compensación por todo el perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente. Desde lo teórico y lo práctico, a pesar de las dificultades que se presentan en cuantificar el daño inmaterial, se debe considerar como uno de los mecanismos de reparación integral. Bien. Se pudo observar entonces que la reparación integral a la víctima es de carácter eminentemente jurídico, considerando que nace de las normas de los derechos humanos, constitucionales y legales, cuya finalidad es reparar el daño ocasionado al sujeto pasivo de la infracción, por cuanto en algunos tipos penales como delitos sexuales, contra la vida, integridad física, contra el honor y la dignidad de las personas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos identifica acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos, identifica lo obligado del respeto de los derechos, el Estado parte y al sujeto de derecho, todo ser humano, es decir, que la conceptualización es general y amplia, aplicable para todas las personas sin distinción de ninguna naturaleza, pero sí con atención a las características propias de las víctimas, sean estas generales, generacionales, género o interculturales. Eso es toda mi exposición, un poco hacerles referencia básicamente a cuanto al tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece casos específicos que me permití transcribirlo para que, si a ustedes les interesa, puedan revisarlos. Por ejemplo, el caso Loaiza Tamayo versus Perú, de la sentencia del 27 de diciembre del noviembre del 98, y que esta es la primera sentencia en la que la noción jurídica del proyecto de vida es desarrollada en el marco de la reparación integral. Es decir, a partir de, antes de esto, de esta sentencia, no se abordaba de manera integral el proyecto de vida de las víctimas, pero a partir de este caso en específico, la Corte Interamericana desarrolló el proyecto de vida desde un punto de vista jurídico. El caso González y otras versus México, esta sentencia fue emitida el 16 de noviembre del 2009, dense en cuenta que es como muy cerca, es decir, no son sentencias con muchos años, dice, donde el desarrollo, por el desarrollo jurídico de la reparación integral en casos de violencia sexual, sistémica y los derechos humanos de las víctimas individuales y colectivas. Me parece súper interesante que esta sentencia la puedan leer los compañeros y compañeras que trabajan el tema de víctimas, ¿sí? Dentro de la Defensoría Pública, porque es una sentencia que te permite dar como los parámetros en cuanto a los casos de violencia sexual sistémica y los derechos humanos y colectivos, individuales y colectivos. El caso González Yui y otros versus Ecuador, esta sentencia se emitió el 1 de septiembre del 2015 y en donde desarrolla la normativa de la agravación de las violencias y las discriminaciones múltiples e interseccionales. El caso BRP y otros versus Nicaragua, esta sentencia es del 8 de marzo del 2018 y la importancia de esta sentencia es por el desarrollo jurídico de la relación entre el deber de investigar, ¿sí? Especialmente como obligados de medios, el deber de proteger y la consideración particular a víctimas, niñas, niños y adolescentes y el derecho a la reparación integral. Es decir, la obligación que le dice la Corte que tiene el Estado de investigar a partir de estas afectaciones y violaciones de derechos humanos. Y el último caso que me parece súper importante que lo puedan tener y que obviamente lo han escuchado por la primura o por el contexto en el que se dio, que básicamente fue en el 2020, fue el caso de Paola Guzmán y Albarracín, que fue la sentencia el 24 de junio del 2020, y la importancia de esta sentencia es por el desarrollo jurídico de la centralidad de las medidas de satisfacción
y la escucha a las víctimas en el ejercicio del derecho a la reparación integral y su interdependencia con otros medios reparatorios. Es decir, en este punto fue escuchada la mamá de Paola Guzmán, se estableció los parámetros en los que ella quería que se realizara la sentencia y cómo este derecho a la reparación integral se coordina interseccionalmente con otras instituciones para poder así lograr de manera integral una reparación. Se me quedaron algunos puntos que me parecían súper interesantes poderles hablar, pero por el tiempo creo que voy a quedar allí considerando de que si existe algún tipo de aporte que puedan hacer o conversatorio más que preguntas dentro del presente, de mi presentación, pues les quedo muy agradecido y si no, pues ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Voy a coordinar con los compañeros y compañeras que están a cargo de esto para pasarles las diapositivas, que ustedes las puedan tener también, que puedan revisarlas y que inclusive puedan también retroalimentarlas, si existe información que puedan ustedes plantear, y así inclusive poder trabajar de manera coordinada, considerando de que la reparación integral, insisto, no es mecánica, está en constante desarrollo y evolución conforme los casos que se hayan podido presentar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos su intervención, doctor Santos, su exposición. A continuación, daremos paso a una ronda de preguntas recibidas a través del chat de Zoom. No sin antes recordarle que se ha procedido ya con el envío del link de asistencia por el chat de esta plataforma. Por favor, que nos ayuden con su registro, tomando muy en cuenta de que se debe escribir con exactitud los correos electrónicos para que puedan ser pueda llegar a los mismos los certificados de participación a los asistentes. Tenemos dos preguntas que nos han mandado desde el chat interno. La primera refiere lo siguiente: ¿toda víctima de violencia debe ser reparada de forma económica o cuál es su apreciación? Y la segunda pregunta que hemos recibido también sería: ¿cuál sería el ejemplo de reparación integral a una víctima de femicidio? Específicamente en el caso María Belén Bernal, el hijo y la madre en este caso, ¿qué reparación deberían recibir? Estas dos preguntas. Ya, bien. En cuanto a la primera pregunta sobre si necesariamente una víctima de violación de derecho específicamente, no hablemos de un delito como tal, debe ser reparada económicamente. Es una pregunta compleja porque si bien es cierto, necesitas hacer un contexto de la reparación integral. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona víctima de un robo, obviamente si no logras recuperar el teléfono celular, es justo y necesario de que esta persona deba ser indemnizada con una reparación económica. Ojo, esto no quiere decir que la reparación económica resuelva, ¿sí?, la afectación o la vulneración del derecho a esa víctima, porque todo es un conjunto de elementos que permiten articular que esta persona víctima de esa reparación, porque por ejemplo, supongamos que sea una persona que tenga, sea nerviosa o nervioso, entonces al momento en que sufre, es producto o víctima de un robo, ¿sí?, no solamente es el tema económico, sino la afectación que puede haber ocasionado la acción de esa violencia. Entonces, el Estado debe intervenir y abordar dentro de, para darle una atención integral a esta persona que fue víctima. Sin duda alguna, la indemnización es parte de, ¿sí? Estamos claros con el tema, es parte de, pero esto no quiere decir que sea el todo o que únicamente esto sea una medida de reparación. Entonces, toda víctima debe reunir, para que la reparación integral sea integral, valga la redundancia, debe reunir todos los parámetros que ya pudimos hacer mención anteriormente en cuanto a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, pero entendiendo de que el sentido de esta generalidad es abordar cada uno de los elementos que puedan servir para satisfacer a la víctima en cuanto a una medida de reparación integral como tal, ¿sí? Eso es lo que pudiera decirte en cuanto al tema de que si necesariamente necesitas indemnizar a la víctima, es decir, establecer un parámetro económico,
para que pueda sentir satisfacción sobre la vulneración del derecho. En el segundo caso de la abogada Bernal, por el tema del femicidio que está siendo investigado, este agente de policía Cáceres, ¿cómo reparas integralmente a una víctima de femicidio? Por ejemplo, en el tema de restitución, si bien es cierto, no puedes restituir, y es lo que el análisis o lo que les trataba de explicar anteriormente, pero, por ejemplo, esto a mi criterio podría ser como una medida de satisfacción. Tiene que ir una medida de satisfacción, primero por el alto índice de mujeres que son víctimas de femicidio todos los días en el país, por la desprotección que tienen por parte del Estado, por la poca atención que brinda el Estado ecuatoriano frente a estas acciones de violencia, por vivir en un Estado machista, por un sistema patriarcal, en donde las mujeres de cierta manera se encuentran desprotegidas, con diferencia de los hombres, en cuanto inclusive a temas de derechos, a temas de seguridad. Entonces, primero con un tema de restitución, perdón, de reparación, medida de satisfacción, como por ejemplo, yo establecería un acto simbólico en alguna plaza. Creo yo que sería como un determinante para poder establecer una medida de reparación, como un acto simbólico. Segundo, implementaría como política pública, ¿sí?, el tema de los derechos humanos y el derecho a la no violencia de género dentro de todas las instituciones, desde las escuelas, para poder lograr cambiar este estereotipo o esta concepción que se tiene de que somos ajenos al tema de la violencia de género o al tema del femicidio como tal, considerando de que no lo vivimos, no nos pasa, y cuando no pasa nos sentimos distantes. Entonces, por cualquier circunstancia, que no es el sentido de desear, pero que en un momento nos pueda pasar, entonces ahí activamos todos los elementos que necesitamos para decir que se haga justicia. Como garantía de no repetición, yo no soy muy partícipe del aumento de las penas, para nada. Yo creo que el aumento de penas no controla o no regula el tema de la violencia, sino un tema de educación, como les digo, como garantía de no repetición, establecer políticas públicas en donde se puedan establecer enseñanzas. El tema de rehabilitación establecería atención inmediata, es decir, desde ahora en el proceso judicial establecería como juez que se puedan dar atenciones a la mamá de la doctora Bernal, tanto como a su hijo y al entorno más cercano que puedan tener. Obviamente la indemnización tiene que ir, ¿sí? Como restitución, ahí, por ejemplo, me quedo, no te sabría dar una respuesta como medida de restitución, porque literal es establecer el retornar el derecho a la libertad, regresar cuestiones en derecho que tú puedas volver a tener. En este caso no podemos regresar a la vida a la doctora Bernal, pero sin embargo, aquí es el desafío, y obviamente pudiéramos trabajarlo y pensarlo como abogados, abogadas, estudiantes de derecho, cómo podemos aplicar la restitución en este caso, que sería súper importante poderlo también analizar. Ahora no tengo nada en mente cómo poder restituir, pero que seguro ampliando el abanico o saliendo del estereotipo de restitución, pudiéramos encontrar algo como medida de restitución. Eso en cuanto a las dos preguntas que se habían hecho. Gracias. Tenemos otra pregunta también en el chat que refiere a quién es el juez competente para la ejecución de la reparación integral. No hay un juez competente. No hay un juez competente, y ese es un problema, y tenía entendido que la Corte Nacional de Justicia estaba sacando, no sé si era un proyecto de ley o un tema de procedimientos en cuanto a las competencias para poder establecer o hacer una acción de reparación integral. Entendería que por temas de competencias, el juez que dicta la sentencia,
personalmente, es un criterio personal, podría hacer un seguimiento, como por ejemplo tiene la Corte Constitucional cuando establece sus sentencias y tienen una sala de seguimiento o ellos mismos hacen un seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo para ver si se está cumpliendo o no, ¿sí?, la sentencia que se pudo haber impuesto. Por ejemplo, en los casos de las violaciones a derechos humanos, en este caso establecidas por sentencia por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la entidad responsable de hacer este seguimiento es la Secretaría de Derechos Humanos, ¿sí?, de ejecutar esta sentencia y de lograr todas las vías necesarias para que se repare integralmente a la víctima. Pero en materia de procedimental, de infracciones penales, no hay un juez que diga yo tengo la competencia para poder hacer un seguimiento a estas sentencias. Y ese es un limitante para el tema de la reparación integral que espero pueda resolverse pronto, así como les decía el tema de la ley que se presentó para las víctimas de violaciones de derechos humanos cuando se estableció la Comisión de la Verdad. Aquí no tenemos una ley de reparación integral. Y yo creo que es una deuda que tiene el Estado ecuatoriano frente también a las víctimas, en este caso, por ejemplo, específicamente hablemos de un tema de femicidio, que es un tema que nos tiene con mucha preocupación en el Estado ecuatoriano, por los múltiples asesinatos que existen, sicariatos y la inseguridad del país, que deberían trabajarse en el tema de una ley de reparación integral, pero no hay un competente para esto. Otra pregunta que nos hacen llegar a través del chat es, en el caso de la falta de atención en el IES, ¿se podría pedir como reparación integral un valor económico por falta de atención que debieron dar a un grupo de atención vulnerable años atrás? Claro, ahí, por eso, ahí entra el tema de las acciones jurisdiccionales, es decir, una acción de protección en donde se haya negado el derecho a la salud como un derecho constitucional y que obviamente el juez tendría la obligación, ¿sí?, de acceder, de disponer que estas personas sean atendidas, ¿sí?, de manera integral, ¿sí?, no solo eficaz, sino eficiente en cuanto al tema de la reparación como tal, y su defecto, inclusive también, por ejemplo, ahí viene el tema también de la garantía de no repetición o lograr establecer que por omisión de negativa de atención puedan ser investigadas estas personas por medio de un proceso judicial, que ahí obviamente las entidades responsables buscarán los mecanismos para iniciar esto, pero obviamente necesita ser reparado integralmente y van a restituir si se considera de que no ha existido una atención por parte o ha existido una negativa de atención por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a un grupo de personas, más aún si son personas que se encuentran dentro del grupo de atención prioritaria. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por su intervención. De esta manera, agradecemos también la presencia de las autoridades que se han dado cita a este encuentro académico, al igual que a nuestro capacitador, abogado Leonidas Santos Molina, facilitador en este evento, a los asistentes de los consultores jurídicos gratuitos de las universidades y público en general, por esta importante participación en esta jornada de aprendizaje. Con esto, agradecemos a todos por su presencia y les deseamos una buena noche a todas y todos. Muchas gracias. Tengan buenas noches. Gracias.